virtual y lo mantenemos en remoto. Sabéis que The Place es el espacio de innovación experimental de The Valley y tenemos una programación que la llamamos Club The Place. Es una comunidad de personas a los que nos apasiona, nos interesa la innovación, la tecnología. Queremos aprender, queremos reflexionar y queremos estar en contacto unos con otros para enriquecernos de esta experiencia. Tenemos una programación a lo largo del año que se mantiene estable, pero a esta programación le hemos añadido 2 secciones porque creemos que es necesario. La actualidad nos ha llevado a ello y la crisis que estamos viviendo a nivel mundial también nos ha llevado a ello. Y una de estas secciones es lo que hemos llamado la sociedad post-pandemia, porque el impacto tan brutal que va a tener a todos los niveles lo que estamos viviendo necesita una reflexión y necesita de hacer análisis y de ponerse esos análisis en común entre todos. Vamos a abordar hoy por la mañana un tema de gran interés, porque al final la información es algo a la que accedemos todos y muy importante para todos. El sector de los medios de comunicación está viviendo una transformación brutal, va a vivir una transformación brutal. Si ya vivió en la crisis del 2008, ahora son nuevos retos, nuevas preguntas las que se nos plantean. Vivimos un momento, además, la pandemia ha provocado un incremento enorme del interés de la ciudadanía por la información y paradójicamente estamos viendo que pese a que se disparan las audiencias, por otro lado, la inversión y los ingresos publicitarios en los medios se están desplomando. Muchos medios, sobre todo los de papel, ya venían iniciando una transformación hacia otros modelos, hacia la suscripción, por ejemplo. Y todo esto, esto que nos ha sobrevenido, está haciendo que, bueno, que se puedan interrumpir esas transformaciones o a lo mejor no. De eso vamos a hablar con Luis ahora en unos minutos. Nos surgen muchos interrogantes también sobre los nuevos modelos de gestión de los medios de comunicación. Nos surgen dudas también sobre el reto de este periodista, de este trabajador que ha visto modificada su manera de hacer su día a día. Las redacciones se han llevado a las casas, a los hogares, y también estamos viendo cómo se le está dando un nuevo valor a un tipo de periodismo diferente al que hasta ahora no se le tenía muy en cuenta, y es, por ejemplo, el periodismo de datos, ¿no? Continuamente, ahora estamos viendo cómo se están incorporando este rol de este periodista, de un gran control y un gran análisis de los datos diariamente en los medios de comunicación. Y por otro lado también este nuevo periodismo de verificación de fuentes. De nuevo el coronavirus está poniendo de manifiesto el problema que hay con las fake news, ¿no? Y cómo se gestiona. Bueno, muchas las preguntas. Y esperemos que después de esta charla con Luis podamos sacar algo en claro. Quiero presentaros al ponente de hoy. Él es Luis Cucarella, es periodista, es consultor de medios, ha sido, bueno, entre otras cosas, director de Levante MV, director de contenidos digitales, director de negocio y subdirector general de Prensa Ibérica Digital. Es también director editorial del Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena. Buenos días, Luis, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias Isabel, buenos días a todos por la invitación, un placer estar aquí con todos vosotros. Nos hace mucha ilusión tenerte hoy aquí porque de verdad es un tema muy recurrente en las conversaciones, incluso que ha salido cuando hemos hablado de otros temas. Al final siempre hay una parte de los datos, la información, las fake news, que se acaba colando en las preocupaciones de los asistentes, aunque abordemos otros temas dentro del club. Así que estamos deseando compartir contigo esta media horita. Quiero deciros que bueno, vamos a tener los micrófonos silenciados como en todos los eventos, pero por favor no dejéis de plantear vuestras preguntas, vuestras reflexiones a través del chat, porque cuando finalice los 30 minutos en el que Luis nos va a compartir sus reflexiones, pues vamos a poder preguntarle y compartir con él todas estas cositas que nos pongáis a través del chat. Así que cuando quieras, Luis.
Gracias. Pues vamos a empezar. Bueno, a compartir con vosotros unas pequeñas diapositivas que puedan ilustrar un poquito esta media horita para que no sea solo al lado. Supongo que se ve bien. Vamos a retroceder un poquito. La verdad es que lo que ha sido la pandemia y el coronavirus, ojalá no hubiera sido así. Ojalá todo esto que se está analizando ahora hubiera sido por cauces naturales. Pero la verdad es que dentro de esa desgracia, dentro de lo que ha sido esta tragedia sobrevenida, está sirviendo para enfocar de otra manera lo que son los medios de comunicación. Está obligando a tomar medidas que de alguna manera deberían haberse pospuesto, deberían haberse tomado, estaban pospuestas para dentro de varios años, y muchas de las decisiones que se están tomando ahora van a ser irreversibles. Muchas de las cosas que estamos viendo, muchas de las tendencias van a ser irreversibles, con lo cual a partir de este momento en el ámbito de la industria de los medios y del periodismo, todo lo que tiene que tomarse, todo lo que debía tomarse a un horizonte de 3, 4, 5 años, debe tomarse de manera inmediata. No se puede volver al pasado. Hay una serie de hitos que han cambiado radicalmente la forma o radicalmente de una manera bastante sustancial lo que es la forma de consumir información, la forma en que los lectores acceden a los medios de comunicación, con lo cual va a ser muy relevante que se tomen medidas en este momento, y quien no las tome va a sufrir las consecuencias. Vamos a retrotraernos, aunque sea un par de minutos, solo para contextualizar un poquito por qué estamos aquí, por qué el impacto del coronavirus ha sido tan importante, ¿no? Entonces tenemos que retrotraernos un poquito, retroceder a lo que era, como contaba antes Isabel, el año 2008, ¿no? Donde se produce una triple crisis. Sabéis de sobra la tormenta perfecta, una crisis económica que afectó a todos los sectores productivos, pero que en el caso de los medios de comunicación pues afectó también al modelo de negocio. El papel iba cayendo paulatinamente, lo que se perdía en ventas en el kiosco no se recuperaba en digital, a pesar de que las audiencias cada vez eran mayores. Pero también hay una tercera crisis que se sobrepone a esas dos, que es una crisis intrínseca a los medios. Y esto es importante para que entendamos también en este momento qué medidas deben tomarse. Hay una crisis de conexión, una crisis solapada. Los que trabajamos ya en los medios en los años 90 ya sabíamos en aquel momento que lo que eran las difusiones o la venta al punto en papel no crecían. Solo crecían cuando regalábamos lo que eran promociones. ¿Os acordáis que en los años 90, a principios de los 2000, hasta bien entrada la primera década del siglo, los kioscos parecían más una tienda de barrio que realmente un kiosco, ¿no? Ibas y comprabas la tostadora, el hornillo, la batidora, el juego de mantas, y además te llevabas el periódico con aquel que te daba esa promoción, ¿no? Pero realmente lo que era la difusión, las ventas de papel ya estaban sufriendo, ¿no? Había ese incremento que había habido en los 80, finales de los 80, incluso principios de los 90, se había paralizado. Y había en el fondo, se estaba gestando una crisis de confianza en los medios de comunicación. Empezamos a distanciarnos de los lectores, un producto, hablo lógicamente en general, luego sabéis que hay muchas y honrosas excepciones, luego sí que las abordamos, pero en general, ¿no? El panorama fue ese, que empezó a romperse cierta conexión con los que ya estaban leyendo periódicos, pero sobre todo fuimos incapaces de conectar con las nuevas generaciones que estaban entrando, ¿no? Entonces, todo eso es importante porque los primeros modelos de pago que se crean, como sabéis, fracasan. No había una cultura de pago por contenido, se había regalado todo gratuitamente porque, bueno, era algo que no importaba. Yo recuerdo también, pues, en los primeros, a finales de los 90, cuando empiezan las ediciones digitales, pues que prácticamente todo se regalaba porque no tenía ningún impacto sobre las ventas en papel, era moderno estar ahí, bueno, ya veremos en el futuro para qué sirve, con lo cual se volcaban en las ediciones en gratuito, y eso creó lógicamente una cultura de no pagar, ¿no? Llegamos a esa situación en la que no hay forma de cobrar por contenidos, fracasan algunos intentos, como sabéis, en España, El País y otros, y se apuesta por un modelo de monetización de los periódicos digitales, en este caso por volumen, ¿no? Vamos a intentar conseguir grandes audiencias, con lo cual, si conseguimos grandes audiencias, vamos a gestionarlo por publicidad. ¿Y eso qué implica? Y reitero, es muy importante para que entendamos esto, pues que vamos a empezar a degradar en general lo que son los contenidos de los medios de comunicación, pues metiendo banalidades y viralidades, noticias sin confirmar para ser los primeros, decenas de versiones de la misma noticia y actualizaciones frecuentes que no aportan nada, pero para atraer gente, temas exclusivamente pensados para captar audiencia por buscadores, clickbaiting, como podéis ver en la diapositiva que estoy compartiendo con vosotros. Bueno, se popularizó un sistema de titular que está en las antípodas de lo que debería ser el periodismo de calidad, y no es que lo hicieran un medio ni dos, fue generalizado, y medios de calidad, ¿no? Pues
una forma de degradar hasta cierto punto lo que era ese periodismo de calidad que atrapaba por el contenido y no por la forma en que titulabas, ¿no? Hay una polarización cada vez informativa mayor en dos bandos, un maniqueísmo, o eres blanco o eres negro. Hay algo muy triste y es que en ese momento empieza a percibirse, aunque lógicamente no es una tendencia nueva, que tú ya sabes un periódico que va a contarte antes de entrar, y eso pues, bueno, no es agradable desde un punto de vista periodístico. Y también es verdad que lo que eran las mediciones de Comscore, JD y todos los medidores oficiales pues, primaban el usuario único. Daba lo mismo capturar un usuario recurrente y que fuera fiel que capturar uno que llegaba a través de Google y que se marchaba enseguida, porque en la fotografía fija salías el primero con usuarios únicos y accedías a más publicidad, ¿no? Con lo cual, pues vemos que el modelo prima lógicamente una estructura de audiencia rentabilizada por publicidad. Pero ¿qué sucede? Que lo que en ese momento era que la publicidad, los medios digitales empezaron incluso a tener pues, un pico de repunte en publicidad digital, llegan, como sabéis, las plataformas, llega Google, llegan, se estabilizan, empiezan a desarrollarse y empiezan a crecer, con lo cual el mercado se lo llevan en un 60 y un 70%, incluso en un 80% en España, se lo llega a llevar de la publicidad digital Google y Facebook, con lo cual queda para los periódicos las migajas, ¿no? Esto obliga a hacer un tipo de recortes, el modelo no está funcionando, empiezan a tirar a los periodistas más valiosos, porque para hacer noticias virales no hace falta periodistas de calidad y experimentados, se degradan los periódicos y el objetivo era llegar a conseguir tráfico. Pero el modelo está quebrado, el modelo de publicidad, de gestión de conseguir ingresos por publicidad está quebrado y empiezan pues, algunos medios a retomar la idea de la diversificación de negocio, pero sobre todo lo que sería el cobro por suscripciones, ¿no? Y esa es una tendencia bueno, que ha llegado ahora en España hace poco en los periódicos principales. El Mundo, como sabéis, empezó hace unos meses, El País lo instauró el 1 de mayo y hay muchos periódicos todavía que, bueno, hay otros que habían hecho pruebas de manera un poco más tímida, pero que era algo que en muchos medios todavía estaba como perspectiva de dentro de 5, 6, 3 o 4 años empezar a instalarlo, de alguna manera asentarlo de una manera definitiva, ¿no? Y en esa tesitura de transformación, pues llega el coronavirus. ¿Qué provoca el coronavirus? Y ahora luego analizaremos todo lo que es el nuevo panorama que se abre, pero sobre todo vamos a comentar brevemente cuál es el impacto, ¿no? Como sabéis, hay un incremento de la difusión espectacular, los periódicos están batiendo récords históricos, y sobre todo la gente, ante el incremento de las fake news, de la desinformación, busca de nuevo cabeceras de relevancia, busca cabeceras en las que confiar, cabeceras que tengan cierto prestigio y cierto nombre para asegurarse que la información que están accediendo es positiva, ¿no? Con lo cual hay un redescubrimiento o una vuelta hacia los medios de comunicación para que de alguna manera pues, confíen en esa información, ¿no? Pero llega el coronavirus y hay mucha difusión, pero sigue sin haber publicidad. Como veis, la diapositiva en este momento pues, se estima que se va, bueno, esta es la parte de Google, que se lleva al 61% en el resto del mundo, y en lo que son en España pues se prevé que se reduzca entre un 30 y un 60% en lo que es la publicidad que llega a los medios por el impacto del coronavirus. Con lo cual, si alguien pensaba que con publicidad podría seguir adelante, va a fracasar, va a naufragar. Tiene que obligatoriamente, después del impacto del coronavirus, volver a mirar o de alguna manera empezar a apostar de una manera seria por lo que sería el modelo de user revenue o lo que son los ingresos por los lectores, fundamentalmente lo que son modelos de pago. Los comercios, las empresas no se anuncian ahora, están cerrados y esa parte se seguirá produciendo durante mucho tiempo, y aunque se recupere realmente la sociedad y sea una recuperación en V como algunos vaticinan, no va a ser la publicidad en general una forma de sostener de manera o fortalecer económicamente los medios de comunicación. También es verdad que a veces se exagera esto de que la publicidad no va a aportar nada, tampoco es verdad. La publicidad va a seguir siendo una vía de financiación relativamente importante para los medios. Luego veremos de qué manera se puede mejorar un poquito la publicidad en este nuevo panorama, pero sí que es verdad que no se puede apostar o no se puede recuperar ese modelo del 40-60% que rigió, 40-60% de lo que sería venta de ejemplares y 60% de publicidad, que es lo que rigió el periodismo tradicional hasta que sobrevino la crisis, ¿no? ¿Qué ha pasado además con todo esto, el impacto del
del coronavirus, pues que lógicamente han empezado a tomarse decisiones que no sé si en este caso sería positiva, pero en muchos otros casos van a ser definitivas. Se está empezando a cerrar ediciones impresas, de ediciones regionales de alguna cabecera nacional. Varios periódicos locales han dejado de imprimirse en principio temporalmente durante lo que afecte el COVID y la crisis económica, pero muchos de los periódicos que han suprimido sus ediciones impresas y muchos de los que van a prescindir de periodismo local y de las delegaciones que tenían no van a volver por el efecto de la crisis. Y hay que tomar decisiones respecto a qué se hace con la edición impresa, como ahora veremos, ¿no? Entonces, bueno, vista lo que sería el impacto en general, vamos a centrarnos un poquito en lo que es esos escenarios que deberían replantearse a partir de ahora, qué nos encontramos, cómo debería trabajar los medios de comunicación, la industria, cómo debe reformularse en este momento la industria de los medios para intentar de alguna manera afrontar con garantías lo que es el futuro que nos viene, ¿no? Realmente un futuro en el que va a haber, la situación va a ser muy complicada, no van a haber muchos cierres, va a haber muchos más recortes, nos viene a corto plazo un tiempo de ajustes importantes. Las previsiones dicen que, con las excepciones, lógicamente, que se deben tener en cuenta, que en un par de años es posible que la industria de medios, si realmente se toman las medidas adecuadas, puedan empezar a reflotarse un poquito, pero vamos a estar por delante de una travesía de 1 año, 2 años, realmente con ERTES, con ERES, con despidos y con ajustes que, por otro lado, no hacen más que seguir debilitando lo que es el tipo de producto que podría funcionar en este nuevo escenario y el que están reclamando los lectores, ¿no? Vamos a analizar un poquito ese nuevo escenario que se abre en función de lo que ha sido el impacto del coronavirus y, sobre todo, conociendo o recuperando qué nos ha llevado a encontrarnos en una situación en la que no hay músculo financiero, los modelos tanto de negocio como de contenidos no sirven para la nueva etapa o no sirven de manera mayoritaria para la nueva etapa que nos viene encima y que, por tanto, hace falta cambiar en algunos casos muy radicalmente desde lo que son el tipo de contenidos, el modelo de negocio, como la cultura corporativa, como ahora vamos a ir viendo. Pues en el apartado de ingresos, como os comentaba, hay que empezar los que no lo han hecho todavía, hay que empezar a apostar por modelos que generen beneficio. No se ha empezado a trabajar todavía de una manera seria en el caso de España y Latinoamérica, excepto, como digo, algunos periódicos que empezaron antes y que han conseguido ir probando. No se ha empezado a desarrollar una cultura de pago por contenidos, porque para hacer una cultura de pago por contenidos, lógicamente, hace falta cambiar antes todas las tendencias, todas las inercias que tienen, y poner un muro de la noche a la mañana se puede poner, pero estás abocado al fracaso. Lleva de alguna manera implícito una serie de trabajo que tienes que desarrollar, ¿no? Los modelos anteriores hasta ahora, como sabéis, están basados en generar mucho tráfico y se han trabajado siempre métricas de suscripción, no se han trabajado métricas de lo que son engagement, de lo que es lealtad, ¿no? Que hay que trabajar para que un lector se suscriba, hay que crear unos hábitos, hay que crear una serie de retornos del lector, una confianza y un hábito para que ese lector acabe registrándose o acabe pagando por lo que hay. Las relaciones son muy escuálidas, no siempre se han mantenido los mejores periodistas, sino que se han sustituido por aquellos que eran capaces de crear contenidos virales, con lo cual pues no es el escenario mejor para empezar desde cero ese cambio o para empezar ya, sino que hay que hacer una inversión adicional en un momento en el cual además pues, económicamente está complicado, ¿no? No vale para 2000, como decía, vamos a hacer en 2024 o en 2025, pues no es posible que esto se ponga en marcha, sino que hay que empezar a hacerlo ya. Y para poner en marcha el modelo de suscripciones, pues hay que invertir mucho por ejemplo, en tecnología, como veremos ahora, ¿no? Pero recordad sobre todo que en este momento uno de los escenarios fundamentales y uno de los retos principales de los medios de comunicación, prácticamente de todos, excepto aquellos que, bueno, pues que tengan unos costes muy bajitos, que no sea su objetivo crecer en calidad, tener un modelo de negocio sostenible en función de los lectores, hay que empezar a trabajar en modelos de suscripción. ¿Qué pasa con los modelos de suscripción? Cuando salen las encuestas de cuáles son los modelos más exitosos de suscripción que hay en este momento de manera internacional o en la escala internacional, pues siempre están por delante aquellos que llevan
tiempo con el muro de pago, pues el New York Times y otros, que empezaron mucho antes, y uno de los factores clave de los muros de pago, de los modelos de suscripción, es el tiempo en el que llevas trabajando. ¿Por qué? Porque te permite en todo este tiempo conocer a tus lectores, cómo golpean el muro, cuál es la tasa de detención o la tasa de cuántas veces sale o salta el muro de pago para pagar, cuántas noticias consumen, qué les interesa, y vas modificando sobre la marcha lo que es la estrategia de suscripciones, y ese es un factor determinante, el tiempo que llevas en el muro con el muro de pago en funcionamiento. Todo lo demás evidentemente importa, pero si no empiezas ya va a ser difícil que en esta carrera, por situarse, por ser uno de los medios relevantes, porque va a haber un proceso de fusiones, como veremos también ahora, pues vas a quedarte atrás, ¿no? Entonces, fundamental, esto hay que retenerlo. Modelos de suscripción. Luego, si queréis, en la parte de preguntas entramos en cómo conseguir que los lectores paguen, cómo conseguir o cuáles son las métricas que deberían mantenerse para que o deberían hacerse más hincapié para que los muros de pago funcionen. Y luego, pues la publicidad, lógicamente, no va a ser lo que había sido siempre, pero en ese sentido yo no soy tan negativo como se suele pensar, que la publicidad no va a aportar nada. El único problema es que no podemos competir, los medios de comunicación no pueden competir con un modelo de publicidad que Google ofrece de manera mucho más económica. Hay que empezar a darle, hay que insistir en esa publicidad ofreciéndole un valor añadido. No solo se trata de anunciar a tu cliente, sino que le tienes que dar en ese paquete una serie de alternativas contra las que Google no pueda competir. Puedes hacer una campaña de contenidos patrocinados, les puedes hacer un chat, estoy hablando lógicamente de clientes importantes, ¿no? Un tipo de contenidos que Google no puede competir contra ellos ni contra Facebook. Y en la escala local también, en lo que son los medios locales, yo creo que hay mucho futuro si realmente dejamos de competir con las mismas o de competir contra Google. Hay que ofrecer a los clientes, a los anunciantes, una serie de publicidad distintiva. ¿Dónde no llega Google y dónde puedo llegar yo? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse para poder crecer un poco en publicidad, ¿no? Entonces, no descarto, no digo que la publicidad vaya a ser cero. Es verdad que no va a ser el modelo de publicidad de antes, pero creo que hay un recorrido importante y somos capaces en este momento de apertura, en este momento de cambio radical, tras el impacto del coronavirus, reinventarla de alguna manera y conseguir llegar a los clientes con propuestas contra las que no pueda competir Google. No podemos seguir compitiendo con lo mismo que ofrece Google, porque Google te da un impacto, un call to action, una llamada a la acción inmediata, que es: yo quiero publicidad para vender esto, y voy y lo anuncio, sino que tenemos que darle otro tipo de alternativas a los anunciantes. Aparte de lo que sería el modelo de negocios y el modelo de publicidad, pues lógicamente ahora los medios de comunicación estaban consiguiendo bastantes ingresos en algunos casos por lo que eran todos los eventos. En lo que era la diversificación de negocio, cuando reunías a mucha gente, te lo patrocinaba una empresa importante. Dentro de lo que eran los ingresos, no lógicamente tanto como la publicidad, pero estaba empezando a tener o tenía ya cierto peso. Los eventos presenciales, con el impacto del coronavirus, se han acabado. ¿Qué significa eso? Pues que los medios tienen que reinventarse también con una serie de eventos online, ¿no? Volverán los eventos presenciales, pero volverán dentro de bastante tiempo y, lógicamente, con un impacto más reducido, y además con una cultura que ha cambiado. Mucha gente ha descubierto ahora lo que son la comunicación online, los webinars, Zoom, toda la serie de herramientas que no digo que fueran exclusivas de un entorno empresarial de marketing digital, era un poco más generalizado, pero ahora sí que ha habido una expansión, una explosión, y todo el mundo más o menos sabe cómo funcionan las reuniones online y lo que pueden ser los webinars online o los eventos online. Con lo cual hay que trasladar un modelo de eventos físicos que incluso algunas empresas importantes de medios de comunicación ya han dicho que no van a recuperar, que van a apostar por lo que es los eventos online para poder situarse en ese entorno de mercado y aportar lo que son, pues, a las empresas los contenidos, la comunicación, el valor de marca y todo lo que ofrece, y la cobertura del acto, todo lo que ofrece la parte de eventos. ¿Qué tiene que hacer, lógicamente, para reinventarse el periodismo o los medios de comunicación en lo que son los eventos? Pues ofrecer de una manera alternativa lo que tenía un valor añadido en la parte presencial. A los eventos muchas veces no vamos solo por el acto en sí, sino por el networking, ¿no? Con lo cual todo eso hay que incorporarlo a los eventos online. Algunos medios ya han hecho experimentos de cobrar, lógicamente, por asistencia a eventos online ahora durante el coronavirus, y lo que hacen es que, bueno, las personas que han pagado su entrada online están en una sala con el ponente y el propio moderador, en un momento determinado, cuando ha acabado
la presentación, incluso de manera intercalada, va preguntando a los propios asistentes para que hablen, para que puedan interrelacionar con ellos, para que puedan pasarse los contactos y puedan hacer networking, que es también esa parte de valor añadido que podían tener los eventos presenciales. Con lo cual hay que empezar a pensar también en cómo crear un entorno de eventos online, que además no digo que es sencillo, pero que ofrecen muchas posibilidades de atraer gente que físicamente va a ser más complicado, como eventos internacionales, con gente de mucha calidad y con unos precios pues, importantes, porque vas a restringir la entrada para que puedan acceder a ese webinar o a esa charla con líderes empresariales o políticos previo pago, y además puedes tener ese entorno de networking. Ya digo que hay experiencias realmente muy importantes de algunos medios que están apostando por esta reconversión de los eventos online, ¿no? Aparte de todo ello, pues se nos ha abierto una posibilidad enorme ahora con lo que es el coronavirus, de diversificar negocio, ¿no? Hay mucha gente que ha descubierto el entorno online. No digo que se trate de competir con las agencias, pero los medios de comunicación tienen un know-how, tienen una experiencia que pueden trasladar, lógicamente, a la hora de ayudar a empresas a comunicarse. Esa labor que se ha dejado un poco de lado, que nunca ha penetrado del todo en los medios de comunicación, es el momento de que, de alguna manera, puedan entrar a los medios de comunicación a rentabilizarla por esa experiencia que tienen, ¿no? También se ha dejado en manos de las agencias creación de contenidos de marca, aunque es verdad que muchos medios han empezado ya a crear sus propias secciones de marketing de contenido, están creando campañas incluso para otros medios, y hay que aprovechar también ese gap que hay ahora, esa necesidad de muchos comercios de entrar en el mundo online, ¿no? Ese cambio que va a haber. El e-commerce también, pues lógicamente aprovechar toda esta vía de diversificación de negocio. Algo que empezaba a ser ya importante, toda la parte de formación online tiene que explotarse mucho más desde los medios de comunicación. Hay suficiente experiencia para, junto con universidades y escuelas de negocios, crear másters, crear programas directivos para que los medios de comunicación aporten también su experiencia, ¿no? Estaba haciendo, pero llega un momento en el que tienes que explotar mucho más todas estas vías para poder reducir, para poder compensar el impacto de lo que sería la caída de ingresos, ¿no? Y en la vía dentro de lo que es el modelo de negocio, en la vía hemos visto los ingresos por encima y tenemos también el problema de los gastos. Hay gastos que en este momento no se pueden mantener. Había muchos periódicos que estaban empezando a analizar qué hacían con la edición impresa, bueno, pero lo vas posponiendo y dices, bueno, vamos manteniendo porque tenemos un compromiso con los lectores, pero realmente es un momento de sentarse a hacer números. No sé si la edición impresa va a morir dentro de 5 o de 10 años. Morir significa que quede pues algo lógicamente residual, ¿no? Ha ido reduciéndose, la caída de la difusión de papel no ha parado de caer, con lo cual me hace ser poco optimista de que realmente el papel pueda volver a ser lo que era, ¿no? Con lo cual hay que plantearse en este momento si hay que reducir costes, de dónde los reducimos. Si reducimos de las ediciones digitales, si seguimos cortando o seguimos prescindiendo de la gente con valor en las ediciones, o empezamos a plantearnos si es necesario que el periódico salga los 7 días de la semana, o si por ejemplo podemos salir sábado o el domingo una edición de fin de semana muy completa, que es cuando la gente más consume, y restringir la publicidad que tendríamos para los días en los que dejamos de salir, por ejemplo un martes o un miércoles, redistribuirla para el resto de las ediciones impresas que sacamos. La experiencia que han hecho algunos medios en Estados Unidos, McClatchy y otros, está siendo positiva en ese sentido. La gente que no tiene el periódico el sábado en el kiosco, se le insta a que vaya a una edición mucho más completa digital y la publicidad se redistribuye, con lo cual es un momento de que las empresas se sienten a hacer números y digan, bueno, esto nos cuesta tanto y la publicidad que dejamos de ganar aquí la podemos redistribuir el resto de días, ¿no? Ya digo, muchos de los medios que ahora están dejando de publicar ediciones impresas, hay algunos en España, pues de Pulso Deportivo, Superdeporte y otros que han dejado después de 20 no sé cuántos años de publicarse, en teoría como una decisión temporal, probablemente, no sé si en este caso, pero en general no van a volver, porque al sacar números van a ver que si tienen que apostar por algo en este momento puede que tenga que ser por las ediciones digitales, ¿no? ¿Esto qué implica también? Pues que todos los gastos corporativos que había hasta ahora en unas redacciones que se crearon, de unas empresas que se crearon en la época dorada del periodismo, con unas rotativas fantásticas y unas redacciones que eran industrias y naves enteras, pues probablemente no sea ese el modelo. Hace poco, como siendo la fuente, el subdirector
del diario.es, pues comentaba que al tercer día de empezar con el teletrabajo estaban perfectamente coordinados en esta etapa del coronavirus y que decía textualmente, el resultado no sería mejor si estuviéramos todos trabajando en la redacción. Y tenéis una fotografía pues, de la gente del diario.es, cómo están haciendo las reuniones desde sus casas y insistían en que la calidad no podía ser, no se había resentido en absoluto. Incluso decían pues, que justo antes del coronavirus estaban empezando a ver que su sede se había quedado pequeña, ¿no? Y ahora con todo el impacto del coronavirus, comentaba Boomer Sindos que habían comprobado que no es que la sede se hubiera quedado pequeña, sino que había que reorganizar la forma de trabajar, ¿no? Con lo cual, pues indica un poquito que todas esas estructuras tienen que cambiar de alguna manera y entrar en un modelo mucho más flexible en cuanto a instalaciones y en cuanto a gastos corporativos, ¿no? Entramos ya en la recta final, vamos a hablar de contenidos y de un par de apuntes más en qué hay que cambiar, ¿no? En el mundo post-pandemia va a exigir sobre todo mucha más información útil, ¿no? Que ayude a las personas a desenvolverse en su día a día. Es verdad que siempre va a haber un nicho para el periodismo de partido o ideología. Puede gustarnos más o menos, pero las encuestas demuestran que hay personas que están dispuestas a pagar por las noticias que perciben si con eso refuerzan su identidad social. Es decir, yo me suscribo a este medio de comunicación porque soy de izquierdas, soy de derechas y comparto lo que están diciendo. El problema es que ese tipo de modelos de suscripción no es sostenible a largo plazo. Estás siempre con unas tasas de cancelación elevadas porque en el momento en que aparece un periódico que está más a tu derecha o más a tu izquierda, o incluso un día una noticia que no le gusta, en función de cuál es tu ideología política, si no encaja con lo que está diciendo el periódico, la suscripción se cancela o se cambian de periódico. Ese tipo de suscripción que existen y que realmente es así, no son sostenibles a largo tiempo, con lo cual hay que apostar por un periodismo que además vamos a venderlo, vamos a cobrarlo, que se diferencie por lo que está buscando la gente en este momento en la época con el impacto del coronavirus, ¿no? Calidad. Que sea un periodismo de calidad, que sea útil, de servicio, que volvamos a mirar al lector y nos centremos en sus necesidades más inmediatas como les hemos acostumbrado ahora con el coronavirus. Estamos diciendo a la gente dónde tiene que hacerse las pruebas, qué tipo de pruebas hay, qué está abierto, qué está cerrado. Esa información útil es a la que la gente se ha acostumbrado y no van a renunciar a ello si queremos cobrar por ese tipo de información. No vale volver otra vez a llenar periódicos con declaraciones, a volver a viralidad, a volver a clickbaiting, porque no es el modelo a la que la gente nos tiene acostumbrado, aunque siga habiendo un nicho que hay. La gente se ha acostumbrado ahora a redescubierto los medios de comunicación o los han descubierto por primera vez y han buscado una información útil, además, que estuvieran la garantía de que no había errores, de que no era falsa información, que no era fake news, con lo cual es importante que no demos un paso atrás en ese sentido, sino que todo lo que se ha conseguido en general en este momento de impacto del coronavirus se mantenga, ¿no? También es verdad que hay una cierta fatiga en este momento de cómo se está gestionando la información online, ¿no? La gente está un poco cansada de toda la cantidad de contenido disponible que hay y las multitud de formas de acceder a él, y se ha notado también ya en el coronavirus. Hay un punto ahora de inflexión, pues que ya lógicamente la gente ante tal cantidad de información empiezan a cansarse. Entonces es necesario también que se recupere y se traslade al digital lo mejor que tenía la edición impresa, que era esa selección, esa finitud, esa capacidad de decir yo puedo ir a más, pero en 10 minutos, en 5 minutos tengo contextualizado todo lo que es importante, con una serie de productos pues que lógicamente están de nuevo con un impacto importante como las newsletters, los podcasts, las ediciones temáticas de mañana o de tarde. Todo eso va a tener que explotarse mucho en este momento para que la gente pierda esa fatiga generalizada a lo que son las cantidades de información infinita y a veces agregada y no siempre de manera certera en los medios de comunicación. Es importante también que volvamos y recuperemos, como hemos hecho ahora en el coronavirus, esa mirada local de cercanía, en contra de esa tendencia actual a hablar de temas internacionales, que también es necesario que nos acerquemos a la gente, a lo que les importa. Si están cerrando ediciones regionales, los medios nacionales, hay que revertir esa situación. Al final es importante que volvamos a hablar de la gente en su entorno más inmediato, en un contexto en el que además tengan una cosmovisión, ¿no? Pues también es necesario que rompamos un poco con los modelos legacy, ¿no? Los modelos heredados. Se entró aquí importando y copiando o adaptando una serie de, por ejemplo, en diseño, una serie
de criterios que tenía en papel y que no se han mejorado, pero no se han roto. Hace falta empezar a pensar en lo que es el digital, ¿no? Bueno, pues todo eso incorporado en nuevas narrativas, pues es importante que se vaya adecuando. Pero sobre todo es un tema de concepto. Tenemos que tener en cuenta que en esa parte, como ahora veremos para concluir el tema de la credibilidad, tenemos que recuperar lo que era la sensación de la edición impresa en cuanto a veracidad. Antes, publicar una información en la edición impresa significaba que iba a estar siempre el error, con lo cual te asegurabas mucho más que la información era certera. Ahora, como en Internet te permite a los 3 minutos cambiar la información si te has equivocado, nos aventuramos mucho más a los datos no contrastados, a las conjeturas, a no contrastar tanto la información, y eso está generando, lógicamente, pues un impacto importante negativo, ¿no? Como decía también Isabel, pues hay que empezar a toda esa tendencia, nuevas narrativas que hay, a apostar por ella, ¿no? El periodismo de datos, pues lógicamente hace falta que empiece a visualizarse algo porque da cierta transparencia, aunque tampoco podemos caer en un periodismo de datos, una dictadura de los datos, ¿no? Hace falta contextualizar y aquí también hay un peligro, ¿no? Pero es importante, lógicamente, que incorporemos toda la parte visual que no teníamos hasta ahora, que contemos con ella porque hay una generación que se ha educado sobre todo en entornos visuales, ¿vale? Y para concluir, pues simplemente el tema de la credibilidad, ¿no? Si hay algo que en este momento, en este nuevo panorama que se abre, es el tema de la credibilidad, ¿no? ¿Cuáles son las causas o qué es lo que hay que cambiar, ¿no? Para que la gente perciba que realmente los medios de comunicación son de nuevo confiables, porque las encuestas siguen diciendo o seguían diciendo antes del coronavirus que no éramos de confiar los medios de comunicación, y gracias a las coberturas del coronavirus pues se han vuelto a confiar en los medios en cierta parte, ¿no? ¿Y qué ha hecho ese cambio? Bueno, se ha dejado un poco de lado la obstinación de algunos periodistas y presentadores en defender sus postulados, se ha tenido cierta transparencia informativa, no ha habido excesiva defensa de puntos de vista particulares, se ha dejado de lado el sesgo informativo, es decir, todo aquello que la gente nos está criticando, que nos está exigiendo, que es pues eso, menos sesgo informativo, más transparencia, menos sensacionalización del contenido. Fijaos, ayer asistí al webinar de Valley sobre el impacto de la pandemia y me hizo gracia un comentario, que además es relevante, un comentario en el chat de un usuario que decía, bueno, que había estado siguiendo los datos de lo que era el avance de los infectados y los fallecidos y que había intentado recurrir a las fuentes originales para evitar el filtro de los medios y el sesgo político, ¿no? Entonces, esta es una realidad. Hay mucha gente, como el que comentaba ayer esta persona, que se salta a los medios de comunicación porque no confía en la interpretación que hace. Tenemos que recuperar eso siendo transparentes, siendo mucho menos obstinados en nuestros postulados, ¿no? Entonces, bueno, es importante que recuperemos también la marca y que las marcas vuelvan a tener un valor sólido de reputación, ¿no? La reputación del periodista y de la marca va a ser fundamental, ¿no? Y para acabar, pues la retención y la potenciación del talento. Como decía, se han destruido toda la gente pues se han quitado del tejido de las redacciones la gente que valía, los más caros generalmente, se han cambiado por gente menos experimentada y ahora lo que hace falta es todo lo contrario, gente que sepa crear contenidos de calidad, con experiencia, y es momento de empezar a recuperar esa gente que se quedó fuera o de apostar y retener a los que hay, es decir, retener y potenciar por el talento. Precisamente hace una semana Innovation, una de las consultoras más importantes del mundo en medios de comunicación, sacaba un informe en el que incidía que el punto fundamental en esta etapa post-coronavirus va a ser la retención y la contratación de talento en los medios de comunicación, que tal y como están construidos, en general, o se recuperan los buenos periodistas, o se retiene el talento, o se contrata, o con los medios que hay en general, con lo que hay dentro de las redacciones, va a ser muy complicado que se creen modelos de cobro por contenidos o modelos de suscripción que puedan funcionar porque no está la gente, no está el equipo preparado para ello, digo en general, con honrosas excepciones. Y finalmente, pues fusiones y alianzas, ¿no? Hay un problema y es que vamos a cobrar por los contenidos, pero aquí tenemos que hacernos la pregunta si realmente las ediciones digitales son un sustitutivo natural de las ediciones impresas. Y yo creo que no lo creo yo, sino que lo cree mucha gente. Antes ibas al kiosco y comprabas un periódico, a lo sumo 2, y con eso tenías tu dieta informativa cubierta desde un punto de vista de prensa, ¿no? Ahora nos hemos acostumbrado a que consultamos 3, 4, 5 periódicos y eso es un hábito que no va a cambiar. Entonces, el que te restrinjan a pagar solo o que tengas que pagar solo un periódico, pues va a ser un elemento que habrá que analizar, ¿no? ¿Quién tiene ventaja aquí en estos momentos o qué pasos deben darse
para que los modelos de suscripción funcionen mejor y en esta etapa que se abre seamos capaces de conseguir más ingresos. Pues aquellos que sean capaces de paquetizar, de aquellos grupos que tienen, por ejemplo, un periódico deportivo, un periódico local y un periódico nacional, o un periódico económico, un periódico nacional y un periódico deportivo. Y con un poco más de precio son capaces de ofrecerte los 3 periódicos para que tengas esa visión complementaria de lo que están ofreciendo, ¿no? Entonces, aquellos periódicos que empiezan ya pues, a comprar de manera estratégica un tipo de periódicos que no tienen todavía para ofrecerlos de manera complementaria, pues van a tener una ventaja competitiva importante contra los que solo van a ofrecer su propio periódico, salvo que sea un periódico lógicamente distintivo y que por sí mismo te ofrezca una calidad que no te ofrecen los demás, ¿no? Pero en esa parte de fusiones de alianzas de cara al lector es fundamental, pero también en el ahorro de costes, lógicamente, pues vamos a asistir y es necesario que haya una serie de fusiones entre periódicos que sean cercanos y que puedan compartir una misma forma de entender el periodismo, porque es imposible que puedan subsistir tantos medios de comunicación con el panorama que estamos viendo y sobre todo porque hay un mercado de lectores dispuestos a pagar que es el que es y de ahí no nos podemos mover. Entonces, si hay 40 periódicos cobrando por contenidos, pues es imposible que un diario pueda sostenerse con 1.000 suscriptores al mes o con 2.000, ¿no? La tecnología también, de pasada solo, pues lógicamente es importante que se invierta dinero en ella, no solo en conocimiento del usuario, hace falta pues, predecir los patrones comportamentales, hace falta saber cómo van a actuar, conocer sus hábitos para que se cree pues, esa sensación, esa necesidad de entrar, todo lo que es conocimiento de usuario, pero sino también la tecnología aplicada al propio periodismo para que de alguna manera pues los periodistas se dediquen a hacer lo que da valor añadido y todo lo que es rutinario lo dejen a los robots, ¿no? Y hay experimentos en muchos medios que están, por ejemplo, la fotografía que tenéis pues es de Reuters, que ha creado un presentador que es real, está grabado, pero a través de inteligencia artificial es capaz de dar los resultados como si moviendo los labios, toda la información de última hora y él no está presente, ¿no? Con lo cual toda esa cantidad de breaking news, de información de última hora, de resultados deportivos que responden también a una necesidad del usuario, pues se van dando y el periodista se dedica a dar valor añadido, ¿no? Y finalmente, cambio de cultura corporativa, y entramos ya en las preguntas, es necesario que haya un cambio de cultura corporativa hacia adentro en esta etapa post-pandemia. Es necesario que se rompan los hilos. Los periódicos siguen siendo, no sé si la segunda o la tercera corporación, tipo de industria más jerarquizada, es mi silo, mi nicho, mi territorio, aquí no entres, ¿no? Y hay que romper todo eso. Es necesario que haya periodistas en todos los equipos que se van gestionando. Es necesario que estén en diseño, en conocimiento del usuario, en user experience, en lo que haga falta. Se ha demostrado que los periódicos han incorporado periodistas en todos los procesos, en todas las etapas de creación de un producto, venga de donde venga, tienen más éxito. Con lo cual es importante que se rompan los hilos y que haya un cambio de cultura corporativa. También hay una reflexión que se está haciendo mucho y que no necesariamente hay que compartir, pero entraron al mundo de los medios de comunicación muchos directivos procedentes del e-commerce, del marketing, cuando empezó la digitalización. Todo lo que era digital parecía que era bueno, bajo un mismo criterio, ¿no? Bajo un mismo prisma. Y yo creo que no creo, sino que está así demostrado, ¿no? Que los medios de comunicación, la industria de los medios de comunicación o el periodismo, tiene una serie de particularidades que obliga a que en esos staffs haya periodistas en la toma de decisiones, que no sé si recuperar la figura tradicional del editor que tenía un conocimiento exhaustivo de cómo funciona un medio de comunicación, pero sí que realmente se cambia esa cultura corporativa y el peso de los periodistas en los órganos de decisión sea mayor y no solo estén en la sala de redacción, no solo en las redacciones, ¿no? Y para eso también, lógicamente, pues hace falta incorporar perfiles específicos. Y una cita de Rasmus Claes-Nielsen, el director del Oxford Institute, que sirve de colofón un poquito pues, a esta introducción, ¿no? Dice: los medios de comunicación que deseen prosperar en esta situación deben centrarse en desarrollar los negocios y las ofertas editoriales que desean para el futuro, no intentar restaurar las ofertas comerciales y editoriales que tenían en el pasado. El pasado es el pasado, no va a volver. Y si no resolvemos esto, los recortes a corto plazo serán solo la primera de muchas rondas posteriores de despidos. Esta es un poquito la reflexión del mundo que nos viene, no probablemente tan colorido y tan bonito como nos gustaría, pero hay esperanza, hay futuro, somos capaces de tomar decisiones importantes y tomarlas a tiempo, y ese tiempo es ahora y en estos momentos. Muchísimas gracias, Luis. Un aplauso.
desde aquí, escuchándote y pensando en los últimos años, porque claro, desde el 2008, los que tenemos ya una edad, hemos ido oyendo muchas cosas y la necesidad de cambio es algo que, bueno, parece que todo el mundo ya tenía claro, todo el mundo que nos hemos dedicado a esta profesión. Pero claro, es que escuchándote todavía tengo más dudas sobre si la dificultad para que no hayamos cambiado ya, después de todos estos años, donde vemos las orejas al lobo, es porque es difícil adaptarse y dar un servicio a ese nuevo consumidor que ha cambiado también su forma de acceder a la información, pues por todas las redes sociales, por otra serie de hechos. O la mayor dificultad está, como comentabas ahora mismo, organizaciones tan jerárquicas en la propia reticencia interna para cambiar, para hacer lo que tú comentabas, ¿no? Del periodista, de hacer las cosas de una forma diferente. Creo también, además, que has comentado algo que avanza ya una de las preguntas que nos hacía, por ejemplo, estás por aquí, Diego, nos pregunta sobre cuál es el perfil del periodista ideal para adaptarse a este nuevo tiempo, ¿no? Y comentabas, pues, este profesional que entiende de esta tecnología para conocer bien al usuario, para ver, bueno, que domina las herramientas y la tecnología para hacer su profesión, ¿no, Lluís? Sí, lo que comentabas inicialmente, y ahora contesto enseguida el tipo de perfil. Yo, por mi experiencia, puedo relatar alguna de los problemas con los que me he enfrentado, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando incluso ya de 2013, 2014, en alguno de los periódicos en los que he estado, los que estoy. No había el mundo en las redacciones, estoy hablando ya de 2013, 2014, fijaros lo que se había avanzado en digitalización, el mundo arrancaba a las 12 de la mañana. Las redacciones no empezaban hasta las 12 de la mañana, cuando en digital a las 7 de la mañana es básico que arranques. Pues no, eran dos mundos distintos, ¿no? Y entonces planteaba de alguna manera empezar turnos de mañana a las 7:30, que la redacción empezara a las 7:30 y que empezara a adaptarse. Realmente las estructuras crujían, porque allí es un tipo de sentimiento de decir, no, esto lo hemos hecho siempre, vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Y era muy difícil realmente, no tanto por parte de los periodistas que tenían voluntad, sino que había un tipo de estructura que no te dejaba, no dejaba avanzar. Las resistencias son enormes, ¿no? Esa parte de proceso de transformación digital, en todo lo que son las fases, lógicamente, pues hay una parte que es la resistencia, ¿no? Porque la resistencia en los medios de comunicación es brutal a la transformación digital. Y eso ha hecho que, de alguna manera, los cambios sean muy complicados. Pero también es verdad que cuando estás intentando llegar a orilla para no ahogarte, no piensas en lo que harás cuando llegues a la orilla el día siguiente, si vas a construir una casa, si vas a elaborar comida, solo piensas en que vas a nadar un poquito más para no ahogarte, con lo cual la situación de crisis que estamos sufriendo desde hace ya muchos lustros no ha permitido mirar más allá del día siguiente, ¿no? Con lo cual eso no ha ayudado a evolucionar, como comentabas, en esa adaptación a los hábitos. El problema es que ahora no hay otra. O te adaptas o definitivamente no llegas a la orilla. Tienes que salvarte, pero salvarte ya pensando qué vas a hacer el día de mañana. En cuanto a lo que era el perfil de qué periodista viene ahora, pues en contra de lo que parece, ¿no? Que es un perfil que tenga que saber montar vídeo, hacer podcast, saber de analítica. No, tienes que ser un periodista, primero, que tengas una capacidad de contar cosas, de analizarlas y de contextualizar. Eso se te da, por supuesto, pero no siempre se da, ¿no? Hay muchos directores que me comentan a veces que el principal problema que llega de la gente que llega a las redacciones es que no sabe escribir. No sabe escribir para los periódicos, no tiene una cultura amplia para poder contextualizar. Con lo cual es importante que no se pierda nunca la figura, como primer paso, del periodista como persona que intermedia entre los hechos o las organizaciones y los lectores. Y eso hace falta capacidad cultural de interpretación. Pero más allá de eso que se presupone, hace falta cierta especialización en algún tipo de segmento que seas capaz de aportar un valor distintivo, bien en algo de economía, en deportes, en algo que pueda darte ese valor distintivo, porque ahora tenemos muchos especialistas fuera de los medios de comunicación, ¿no? Y hay que saber, no competir contra ellos, pero hay que saber contar con ellos donde están, traértelos a tu medio de comunicación y de alguna manera también tu información que pueda integrarse en ello, ¿no? Entonces, esa parte es fundamental, que seas periodista con criterios, que tengas cultura amplia, sepas escribir, pero que estés especializado en algo. Pero es que además es verdad que hace falta, no de una manera absolutamente especializada, pero que sepas analítica web. ¿Por qué? Porque te interesa saber qué tipo de lectores leen tu perfil. Vas a trabajar con Charbit antes o después, con un tipo de analítica de tiempo real, vas a tener que trabajar con
con CMS y tienes que saber cómo funciona, tienes que saber algo de patrones comportamentales, pero a modo de curiosidad innata a los periodistas. ¿Y cómo funciona esto? Yo en mi empresa quiero saber también algo de negocio. Yo como periodista quiero saber por qué mi periódico se vende o no se vende, ¿no? Toda esa parte de cultura hacia adentro y de conocimiento de los nuevos hábitos es fundamental, pero no nos vayamos al polo opuesto de tener un gran periodista que es fantástico en programación de inteligencia artificial, porque servirá para hacer desarrollos de inteligencia artificial, pero no probablemente para desempeñar una labor de periodismo de calidad en los medios de comunicación, ¿no? Mira, Manuel nos pregunta, bueno, te pregunta, ¿cómo deben usar los medios, las redes sociales en un momento en el que se está planteando la suscripción por el pago? Y también, ¿cuál es el futuro de las revistas impresas? Bueno, lo de las redes sociales es uno de los debates recurrentes en los propios medios de comunicación y yo he tenido una postura muy clara y conmigo mucha gente, ¿no? No podemos seguir regalando a las redes sociales nuestro contenido. Las redes sociales han aprovechado de nosotros y son una herramienta fantástica, pero vamos a intentar que la relación sea win-win. Hasta ahora no ha sido win-win, hasta ahora nuestro contenido lo han explotado ellos y no nos han pagado por eso, ¿no? Es verdad que bueno, ha llegado algo, pero no nos ha llegado, con lo cual vamos a intentar que esa relación se redimensione. Vamos a apostar por nuestro contenido y vamos a ser capaces de crear nosotros mismos como periódicos unos contactos directos con nuestros propios lectores. ¿Cómo se consigue ese? Bueno, pues un muro de registro es el primer paso para dar. Vamos a intentar que los lectores, si no cobramos por contenidos, vamos a tener una comunicación directa con ellos que se registren. Entonces empezamos a tener ese contacto directo. Vamos a crear newsletters para que esa relación exista. Entonces todo eso es lo primero que tenemos que hacer, recuperar ese contenido y darlo en nuestros propios soportes, que no es necesariamente solo el periódico. Tenemos que estar allá donde está el lector. Y también está en redes sociales, pero ojo, no vamos a apostar todos nuestros contenidos a las redes sociales para que se exploten allí. Vamos a intentar que nos conozcan en redes sociales, atraer tráfico, crear también algún tipo de contenidos nativos para redes sociales, pero hay que cambiar la mentalidad en ese sentido. Hay que volver a recuperar o recuperar por primera vez los contenidos y explotarlos nosotros y crear nuestra propia red de contacto directo con los usuarios. Mira, voy a unirte dos preguntas, ¿vale? De dos asistentes a la charla. Luis nos dice que habías comentado tú que el reto es trasladar lo mejor de la información del papel en esta nueva etapa. ¿Cuál crees que es el mejor formato para trasladarlo? Y lo uno también con una pregunta que nos hace Daniel. Y es que él comenta que en Argentina, por ejemplo, el Clarín abarca varias publicaciones y radios, o sea, es un multimedia. Y él pregunta si ese es el medio del futuro. Entonces, a ver si con las dos preguntas nos puedes dar una respuesta. Bueno, comento un poquito. Lo que es la parte, cuando me refiero a que hay que traer lo mejor del papel, me refiero, por ejemplo, a que la gente está cansada de todo lo que, como decía antes, esa infinitud de contenidos, que no haya jerarquización, que nunca se acabe, que tengas que entrar 300 veces a un periódico digital para estar informado, ¿no? Entonces, ¿qué conseguimos con el papel impreso antes? Pues tú empezabas a pasar y cuando acababas el periódico tenías la sensación de que estabas al día con todo lo que estaba pasando, ¿no? Ese es uno de los ejemplos a los que me refiero cuando hablo de traer lo mejor, porque te daba un producto finito en lo que todo estaba, no digo que no sobraba nada, pero prácticamente todo, por una cuestión de carestía de espacio, tenía que tener su propia justificación. Como Internet es infinito, todo se va metiendo, entonces tienes que estar continuamente entrando para estar al día, con lo cual esa sensación de que no se acaba produce hartazgo, produce cansancio. Esa es una de las partes que hay que trasladar a las ediciones digitales, que es empezar a compartimentar la información, a hacerla finita, a decir, bueno, y por eso el newsletter está funcionando tan bien. Por la mañana tienes un newsletter del tema que te interesa con las claves, y estás ya, por lo menos, afrontas el día con una serie de garantías de que estás informado. Luego ya ampliarás o no ampliarás, ¿no? Esta es una de las partes importantes en lo que es ese cambio, ¿no? Y también, como decía, lógicamente, lo mejor del papel era la credibilidad, ¿no? Los periódicos impresos, evidentemente podemos poner ahora casuística de todo lo contrario, pero los periódicos impresos, como decía antes, todo lo que sale en papel va para siempre, va a la hemeroteca. Te pensabas dos veces no publicar una información que no estaba contrastada. Ahora en digital, no digo que todo valga, bueno, si sale mal, lo cambio los 3 minutos, cambio el titular y eso nos ha obligado o nos ha llevado a una perversión de lo que es los contenidos informativos. Y para acabar con el tema del papel, ¿no? El papel tenía algo muy importante. Ahora hablamos mucho en digital del engagement, ¿no? Hay que hacer engagement, pero al final el engagement es una etapa intermedia que no sirve para nada si no creas en la gente un hábito. Al final tenemos que crear el hábito y el engagement es un puente para llegar al hábito. Si te quedas solo en el engagement, no sirve para nada. Tienes que llegar al hábito.
¿Qué conseguíamos con el periódico impreso? Era un hábito. La gente por las mañanas iba al kiosco, lo compraba, lo leía en el bar y tenía un hábito, una necesidad de tener ese periódico. Esa necesidad no la hemos creado todavía en los lectores. Entonces, esa es lo que hay que crear. Que pasemos de la dialéctica del engagement, etcétera, etcétera, a lo que sería la creación de hábito y de necesidad en los lectores. Y eso lo hacía muy bien el periódico de papel porque era un producto perfecto para que, con todas sus imperfecciones, para que se creara ese hábito. Y el tema de Clarín y multimedia, efectivamente, vamos a un proceso de fusión de formatos. Si sabéis, el podcast en este momento es fundamental para los medios de comunicación, incluso para los que tienen una tradición de prensa escrita, porque mucha gente se ha educado en los auriculares y escuchando contenidos de audio, con lo cual funciona de maravilla no solo para ya una gente joven, sino también para gente mayor que ha descubierto ahora en el coronavirus todo lo que es conseguir información a través de audio, ¿no? Hay una encuesta muy reciente que dice que ha habido un repunte del 30 y pico % de consumo de información en casa a través de altavoces inteligentes, de Alexa, de Google Assistant. Es un mundo nuevo que nos viene. Todo lo que es el audio nos permite, tenemos que estar ahí también para que la gente lo escuche. Hay experimentos de revistas que los propios redactores han empezado a leer sus propios contenidos con su propia voz y dándole cierta inflexión, y ahora se lee más el periódico, se escucha más que se leía antes, ¿no? Por esa propia voz. Con lo cual, todo lo que es el audio y lo que es la producción de vídeo, lógicamente, tiene que fundirse en esos medios de comunicación que van hacia un entorno multiplataforma. Pero no los periódicos van, o lo que son los periódicos digitales van hacia un entorno multiplataforma, sino que las televisiones y las radios van también a una fusión de contenidos escritos. Entonces va a haber una uniformización manteniendo ciertas características en ese sentido. Tener esa fortaleza de que tienes una radio que te produce contenido de calidad audio, una televisión que te produce contenidos de audio de calidad y lo que lo puedes dar en cada plataforma en función de las necesidades, te da una ventaja competitiva enorme. Ahora bien, no todos están en condiciones como Clarín y otros medios de tener esa estructura importante. Sí, a mí algo que me inquieta también, lo has mencionado a lo largo de tu exposición, y es este aumento de yo solo escucho aquello que es afín a mi ideología, a lo que yo pienso, yo lo que creo, es ese refuerzo de mi idea que va cerrando tanto mi perspectiva de lo que sucede a mi alrededor, potenciado por las redes sociales. ¿Crees que esto, el momento en el que estamos viviendo por el coronavirus, va a incrementar esa situación? ¿O crees que por el contrario va a suponer un punto de inflexión para que haya un nuevo tipo de periodismo que pretenda llegar a un público más general y no solo a su target, que es un concepto tan utilizado en marketing? Yo, por desgracia, creo que no va a cambiar demasiado que siga habiendo periódicos que existan solo por una razón de ser puramente ideológica. Han existido, existen y seguirán existiendo. Y hay un sector de lectores que pagan por esos contenidos, ¿no? Es verdad que no ha ayudado mucho también la situación de los medios de comunicación. Como sabéis, pues, bueno, la crisis obliga a que dependamos mucho de la publicidad institucional, tanto en los ayuntamientos, en las diputaciones, en las comunidades autónomas o en el ámbito estatal, con lo cual hay periódicos que su única forma de sobrevivir, o el 40% o el 50% de sus ingresos, provienen o bien directamente de fuentes oficiales o bien de entornos vinculados a fuentes oficiales, con lo cual su razón de ser es apoyar al gobierno o apoyar a los que están en contra del gobierno, porque detrás hay o empresas o instituciones de todo tipo, ¿no? Eso va a existir por una pura necesidad económica, porque es mucho más barato hacer ese tipo de periodismo que hacer un periodismo de calidad. Y aparte, por suerte o por desgracia, hay un tipo de lectores dispuestos a pagar esa información. Para eso hace falta una educación de los propios medios de comunicación que apuestan por la calidad, de definir cuál es el valor añadido que dan. Oye, nosotros no te damos este sesgo informativo, porque lo que queremos es que tengas toda la información y que tomes tus propias decisiones en función de todas las perspectivas que hay. Hace falta una educación, que eso no se hace de la noche a la mañana, pero que hay que empezar a hacerlo. ¿Cómo se conseguirá que esto revierta? Los periódicos que apuestan por la calidad, que lo defiendan realmente sin ese sesgo, que digan por qué su periodismo es de valor añadido, que le demuestren a una persona que está pagando un periódico por una suscripción de partido en qué le va a perjudicar, en qué no tiene una ventaja competitiva. Eso no es algo que
que se cambie de la noche a la mañana y va a ser no digo que no va a suceder a corto plazo. Y es verdad que las redes sociales en esto no han ayudado, todo lo contrario, hay unos filtros de burbuja analizados de manera muy científica, con lo cual los algoritmos de las redes sociales han ido cada vez alimentando más lo que tú quieres ver y se ha polarizado más la situación. Tú al final en tu muro acabas viendo solo aquello que tiene algo que ver con o aquello que reafirma tus condiciones previas o lo que los demás, o quieres escuchar de los demás, porque es lo que más consumes. Ya esto ha generado en los propios lectores que se han ido educando en el entorno digital una sensación de poca pluralidad o de poca resistencia o poca empatía hacia otras opciones que no son las suyas, ¿no? Todo eso, pues al final los periódicos son reflejo de la tendencia que hay y digo, por desgracia van a seguir siendo. Ahora bien, ese no es el modelo sostenible. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que me suscribo a X periódico porque es muy de derechas o muy de izquierdas y por lo que sea, ahora hay un periódico que sale un poquito más a la izquierda y creo que tú eres tibio, te dejo estar a ti y soy fiel al otro hasta que cambie de nuevo. O incluso, y esto lo comentaban algunos periódicos, que incluso no son de este tipo de patrón, pero decía que tiene un departamento para atender solo quejas de lectores que pagan una suscripción, una membresía, porque no les gusta la información que ha sacado, porque dicen que apoya un poco a su partido y que van a darse de baja. Y eso es constante en ese tipo de periódicos, ¿no? Con lo cual ahí nos viene un camino todavía largo por recorrer. Sí, sí, sí. Vamos a ir cerrando ya esta hora con un par de preguntas que hace Juan Luis Alonso, que pregunta qué perspectiva le ves al muro de pago que ha hecho el país por 10 euros al mes y cómo verías un modelo tipo Apple News para España. El país, la verdad es que lo conozco un poquito y lo ha trabajado bien, el muro de pago, más allá luego de que lógicamente el mercado es el que es y saldrá o no saldrá, ¿no? Pero han empezado, por ejemplo, lo que han hecho ahora durante el coronavirus puede parecer que haya sido un aplazamiento, pero les ha dado una cantidad de registros fantásticos. La gente se ha registrado, el incremento es exponencial, la gente que se ha registrado para poder acceder a algún tipo de información que para leerla había que suscribirse. Entonces, eso te da un conocimiento del usuario fantástico, ¿no? Ahora creas el muro de pago, la verdad es que, bueno, no ha sido es verdad que el primer mes creo que es €1, pero no han entrado en este tipo de suscripciones que otros medios dan de que, bueno, por 2 euros los 2 primeros años, con lo cual es falsear los datos de suscripción. Yo tengo 20.000 usuarios, pero en realidad tienes 3 usuarios de pago y los demás los tienes todo en modo trial, ¿no? Entonces, bueno, han hecho bien las cosas o bastante bien para lo que estamos acostumbrados en cuanto a análisis de muros de pago de antes. Es verdad que tenía ya cierta experiencia, no le salió bien, todavía queda alguna persona adentro que recuerda aquellos orígenes de cuando puso el muro de pago el país, todo lo que se ha evolucionado, y creo que le auguro, siempre que el mercado acompañe y lo hagan bien y sigan apostando por la calidad y dejen de lado los sesgos, que puede ser uno de los periódicos que en España estabilice su muro de pago. Pero me habéis preguntado otra cosa después y me ha ido la segunda pregunta. Sí, Apple News. Apple News. La verdad es que no han funcionado muy bien los agregadores en España y en general tampoco, sobre todo porque estamos otra vez en lo mismo. Yo como medio de comunicación, dejar mis contenidos para que al final Apple News se quede un 30% o un 20% de mi tarifa de suscripción, que encima tenga los datos de mis suscriptores, que no tenga ese contacto directo. Somos muy reacios los editores o las personas que trabajamos en medios de comunicación a seguir por esa línea. Hemos salido muy escaldados con redes sociales, con lo cual hay muy pocos medios de comunicación dispuestos en este momento a ceder tanto por Apple News o por Apple News o por cualquier otro tipo de agregador. Otra cosa es que, bueno, que sea algún tipo de contenido que no sea diferencial, que lo hagas de prueba, pero no como una parte fundamental de tu modelo de negocio. Que existirán los modelos agregadores en abierto, pero no es el tipo de contenido que te vaya a sacar o a conseguir o a tener ingresos distintivos, ¿no? Tienes que estar ahí, como decía, en todos los sitios, dar una muestra de tu periodismo de calidad, cuál es, pues si atrapas a alguien, pero no creo que sea ni a corto ni a medio plazo algo fundamental en la evolución que deben llevar adelante los medios de comunicación. Muy bien, Luis. Pues creo que más o menos hemos ido trasladándote todas las reflexiones o preguntas que tenían los asistentes. Muchísimas gracias de nuevo por este ratito que nos has dedicado y por compartir con nosotros toda esa experiencia que estás metido de lleno en esta revolución digital y esta revolución de los medios de comunicación. Creo que
pese a que es muy duro cuando estás metido dentro de los medios, el vivir día a día la crisis te afecta porque es duro, porque es difícil gestionar entornos con esta presión, pero también me parece que para el sector, para los periodistas, es un reto apasionante, porque estamos viviendo un cambio tan profundo y al mismo tiempo tan estimulante, porque está claro que va a salir algo totalmente diferente y algo nuevo. Y eso también tiene su parte de estímulo y su parte duro, pero a la vez muy ilusionante. Así que, bueno, iremos viendo poco a poco, que nos juntemos, sobre todo dentro de poco, en The Place, allí de nuevo, Luis, que nos podamos ver en las instalaciones para poder charlar y conversar sobre este tema o sobre muchos otros temas. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros, ojalá nos veamos pronto y todos con salud y disfrutándolo, y cualquier persona que quiera cualquier consulta, pues puedes encontrar en Laboratorio de Periodismo, la Fundación Locaritana, web. Yo estoy a vuestra disposición para ayudaros en lo que haga falta. Mil gracias a vosotros por la invitación. Pues nada, muchas gracias a vosotros también por acompañarnos una mañana más al Club de Place. A los que no estáis todavía suscritos a la web, bueno, pues os animo a que lo hagáis para poder seguir todos los contenidos que vamos colgando en clubdeplace.com. Y también os recuerdo que mañana tenemos una jornada para padres e hijos, para hablarles sobre las tecnologías disruptivas, sobre tecnologías exponenciales, una jornada con Pedro Diezma. Va a estar muy, muy bien, a las 6:30. Y la semana que viene tenemos una nueva sesión de Explore Data, que es la segunda línea de contenido que hemos inaugurado empujados por la pandemia. En esta ocasión va a ser Daniel Alcojor el que se va a acercar a través de las pantallas, de los dispositivos, para hablarnos de cómo alcanzar nuestras metas personales a través de los datos. Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias a todos aquellos que nos seguís cada día en cada evento. Nos vemos, como siempre, en The Place, donde el futuro ya es presente. Gracias.